El ánima descalza de Quinta Gameros en Chihuahua. Una de las mansiones más hermosas de la ciudad de Chihuahua es, sin duda, el inmueble que alberga el Centro Cultural Universitario llamado Quinta Gameros. La propiedad fue construida por el arquitecto colombiano don Julio Corredor Latorre, por encargo de don Manuel Gameros, quien estaba profundamente enamorado de una joven quinceañera llamada Rosa, siendo esta la razón por la que en los relieves decorativos de la casa predominan las rosas. La construcción inició en 1907 y terminó en noviembre de 1910, cuando estalló la Revolución Mexicana y el señor Gameros se vio obligado a abandonar el estado. En 1913 el general Francisco Villa ocupó la ciudad y la Quinta Gameros fue intervenida por las autoridades revolucionarias. En ella vivió por un par de meses don Venustiano Carranza. Esta casa llegó a funcionar como prisión y cuartel general de Francisco Villa y hasta como hospital. A pesar de ello, parecía que los años no han pasado. Conserva estilo y decoración acorde con la época en que fue construida. Quizá por ello las ánimas que parecen habitarla no se han dado cuenta de que estamos en otro siglo. Dado lo anterior, es posible que haya una infinidad de historias por contar acerca de esta casa, pero lo más relevante es la que cuentan los guardias que la cuidan. Uno de ellos cuenta cómo hace 9 años vio una sombra que cubría la luz de los tragaluces, por lo que fue rápidamente hasta el segundo piso, en donde observó a una hermosa muchacha que andaba descalza, vestida con seda de colores verde y rosa. Entonces se dirigió a ella. «Disculpe, señorita, pero los turistas no pueden entrar al segundo piso. ¿Cómo llegó hasta aquí?» La joven sonrió antes de musitar. «Naturalmente que por la otra puerta. Siempre está abierta. Disculpe usted, ando descalza porque tengo mucho calor y mis zapatos están en los jardines. Me voy para que no lo vayan a regañar». Ella caminó hacia un lado de la puerta y el guardia hacia el otro. Cuando él bajó, le avisó a su compañero que andaba una persona en el segundo nivel. Su compañero sacó la llave para abrir la puerta y subió junto a él, pero ya no encontraron a la muchacha. Se preguntaron cuál sería la puerta por la que entró, si ellos usaron su llave para entrar y salir, y nunca antes habían dejado abierta alguna puerta. El guardia recordó que la muchacha había dicho que andaba descalza y que sus zapatos estaban en los jardines, así que fue a buscarla. Al no encontrarla en los jardines, subió nuevamente, pero sus compañeros que estaban en la puerta principal no la habían visto salir. Aun cuando registraron la casa entera, no la volvieron a ver jamás. 2 años después de este incidente, cuando el segundo piso fue restaurado, quedó una capa de polvo sobre el piso. Se dice que cuando los guardias volvieron a las 8 de la mañana, encontraron unas pisadas perfectamente marcadas de lo que parecía ser una mujer, las cuales no tenían salida a ninguna parte. Con el paso de los años, los guardias de la mansión han aprendido a convivir con el ánima del ser, al que sencillamente llaman la descalza. El Callejón Infernal, leyenda de Guanajuato. El siglo XVIII es conocido como la época de oro en Guanajuato, debido a que fue cuando se alcanzó la bonanza de las minas. Durante estos años se corrieron muchos mitos sobre la ciudad y sus alrededores. Se decía que los cerros circundantes estaban llenos de metales preciosos, que la plata fluía a la superficie y se derretía al contacto con los rayos del sol, que el oro brillaba en las noches como inmensos luceros escarpados, que las casas habían sido construidas con adobes de la arcilla mezclada con polvo de plata, y que todas las campanas de las iglesias eran de oro macizo. No por algo el rey de España, Felipe II, en cuyos dominios jamás se puso el sol, envió a la ciudad el valioso presente de la imagen de la Virgen María, con el nombre de Santa María de Guanajuato, y por algo también el monarca Felipe V le distinguió con el título de muy noble y leal ciudad de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato, concediéndole el nobilísimo escudo de armas como testimonio de su magnificencia. Y la verdad es que de la ciudad y sus alrededores se conseguían grandes bienes,
pues la inmensa riqueza nativa guardada en el seno de sus montañas dio motivo para estas y tantas fantasías más. Justamente con tanta abundancia también aparecieron los centros de vicio, las tabernas donde se bebía hasta perder la conciencia. Ahí también se jugaba, se apostaba y bailaba para alegrar a los mineros a cambio del fruto de su trabajo. Con este fin se instaló en el Callejón de Robles un bodegón que atendía a un andaluz maldiciente y dicharachero, que hacía hasta cierto punto agradable la estancia de los parroquianos. Al toque de queda, las puertas del establecimiento se cerraban para dar principio a la jugada de las cartas y al baile con las mancebas. Muy seguido se suscitaban disputas, donde en la sangre tornaba en tragedia la alegría de esas bacanales. Entre los clientes más asiduos y gastadores en esta taberna se encontraba Florentino Montenegro, un barretero de la mina de San Juan Rayas, buen mozo y galán atrevido que tenía buena suerte para las mujeres, pero contrario a lo que se pudiera pensar, él sí era afortunado en el amor y el dinero, pues hasta tenía muy buena mano para el juego. Lo malo era que las ganancias las despilfarraba en el vino y en el amor. Su hora de salida de esa cantina era siempre a las 3 de la mañana, dando traspiés y sin acordarse de nada. En una de esas noches en que el frío del invierno calaba hasta los huesos, Florentino Montenegro se marchó más temprano que de costumbre. Pasaba de las 12 de la noche, pero por alguna razón apresuró el paso. Al llegar a la esquina distinguió entre las sombras el contorno de una figura humana adosada a una puerta, como si esperara a alguien. Florentino se acercó para cerciorarse de quién se trataba. Era una mujer con trazas de ser joven y bonita. La oscuridad de la noche y los vapores del alcohol no le permitían apreciar a sus anchas aquel hallazgo. Como era atrevido y enamorado, se le declaró y le hizo proposiciones para que lo acompañara. Florentino no se equivocó. La mujer era de facciones lindas y de cuerpo esbelto, pero estaba vestida toda de negro. Al acercársele, ella quiso huir, pero sus manos prestas la sujetaron de los brazos. Ella forcejeó, pero al final quedó vencida. «¿Dónde vives?», preguntó el hombre. Con un ademán le indicó ella la dirección que debían tomar, e iniciaron la marcha de inmediato. Subieron y bajaron callejones hasta que llegaron al de Perros Muertos, torciendo hacia la izquierda para penetrar en un callejón estrecho y misterioso, donde las sombras de la noche eran más densas. Caminaron a tientas y al llegar al fondo, ella abrió una puerta por donde penetraron al interior, que se encontraba iluminado por resplandor rojizo. Florentino sintió una corazonada, ya que a su alrededor nada parecía tener forma conocida, pero atribuyó su desconfianza al estado de embriaguez que le inundaba. En uno de los rincones había una oquedad en el suelo. Penetraron en ella y descendieron por unas gradas angostas en forma de espiral. Al momento, Florentino se percató de que la bella joven, quien lo tomaba de la mano, había cambiado de apariencia y que se asemejaba a una mariposa negra que aleteaba apresuradamente. Sintió un mareo. Era la primera vez en su vida que experimentaba miedo mezclado con horror. Instintivamente levantó la vista y pudo distinguir un pequeño punto negro a lo lejos. Era el enorme agujero vertical por donde penetraron. Las piernas le comenzaron a temblar y perdió el equilibrio, resbalando con estrépito. No pudo precisar el tiempo que duró la caída, pero al llegar al fondo quedó sorprendido por lo que vio. Eran unas figuras grotescas que bailaban en torno de una gran antorcha que lo iluminaba todo. A los lados había espaciosas galerías. En una se encontraba multitud de hombres y mujeres encadenados, cuyos pesados grillos los volvía inmóviles. En otras había montones de oro y plata. Ahí unos hombrecillos de estatura diminuta se entretenían en inyectar en la roca la plata y el oro que extraían otros hombrecillos de la enorme antorcha, para formar las vetas que se convertirían en fuentes inagotables de riqueza, cuya cantidad rebasara los límites de la fantasía para asombro del mundo. Este procedimiento le sustrajo de sus temores, porque al ser minero le interesó conocer ese procedimiento. En otra de las galerías se podía percibir un macabro espectáculo. Había cadáveres de pie petrificados, formando filas interminables.
La leyenda narra que eran los cuerpos de quienes fallecieron afanosos de riquezas que no pudieron en vida disfrutar. Hubo un momento en que Florentino alcanzó a escuchar los terribles alaridos que lanzaron las mujeres y los hombres que estaban encadenados. Los estaban martirizando con tormentos horribles, para que tanto el oro como la plata se saturaran con esos gritos dolorosos de cuyos lamentos combinados resultara el agradable y fino sonido que producen las monedas al ser acuñadas. De ahí, aseguran, nace la desgracia, el egoísmo, la miseria y los orgullos penosos a los que conduce la ambición desmedida del mundo. El hombre no podía soportar ese espectáculo rebosante de crueldad y comenzó a gritar, enloquecido por todo lo que estaba observando. 2 gigantes de rostro ahumado lo sujetaron, colocándole una pesada cadena. Así, prisionero, quedó para siempre en ese antro infernal, para que ingresara al grupo de condenados a esos trabajos. Su desesperación no conocía límites, y fueron inútiles las peticiones de la clemencia que solicitaba. La mujer que lo había llevado hasta ahí nuevamente se le apareció, y para calmar su desatino le convidó un brebaje. Apenas alcanzó a tomar 2 sorbos cuando quedó profundamente dormido. A las 6 de la mañana, la campana mayor de la parroquia anunció el Ave María. La ciudad de Guanajuato se despertó para iniciar sus labores diarias. La aurora de ese amanecer aún no disipaba del todo las sombras de la noche, cuando la ronda municipal, en el último recorrido, se encontró a un hombre dormido y tiritando de frío en el estrecho callejón que desembocaba en la calle de Hinojo. Era Florentino Montenegro, el barretero de la mina de San Juan de Rayas, conocido por todos por su popularidad con las mujeres y su buena mano en el juego. Uno de los vigilantes lo despertó. El pobre borracho entumecido se incorporó tembloroso y somnoliento. «Le hace falta todavía sueño y vino», dijo otro de la ronda. Al escuchar esta chanza, Florentino le contestó: «Es que acabo de llegar del infierno. He pasado una noche en aquellas horrorosas profundidades. Ahí está la puerta de entrada». Le señaló un cartucho todo ruinoso. La puerta que daba acceso al cartucho deshabitado se encontraba cerrada. Al abrirla, se dieron cuenta de que no había indicios de haber sido habitado en años. Tampoco había agujero alguno, como para que los de la guardia le creyeran que había venido del mismo infierno. «Florentino Montenegro está loco por tanto vino que bebe», comentaron los guardias municipales. Pero él juraba por todos los santos, y haciendo la señal de la cruz, que todo lo que decía era realmente cierto. La noticia de su increíble aventura corrió por todos los rincones de la ciudad, y desde esa noche no volvió a la taberna del andaluz maldiciente y dicharachero nunca más. Envejecido por los años y achacoso por las enfermedades, Florentino solía sentarse en una silla fuera de su casa en el barrio de Terremoto para contarles a los muchachos la extraña contingencia que le sucedió aquella noche, y a los mineros para instruirlos en el procedimiento de hacer oro y plata. Se dice que gracias a estos sabios consejos, Guanajuato se llenó de más riquezas todavía. Leyendas de la Inquisición. El franciscano sin cabeza. El padre franciscano, orden religiosa fundada por San Francisco de Asís, llevaba una vida ejemplar consagrada al servicio de Dios. Mantenía muy buenas relaciones con los fieles y era muy amado por las personas que lo conocían. Se había ganado respeto de muchos, pero también es cierto que se había ganado la enemistad de otros, que aprovecharon la Inquisición para acusarlo ante la Santa Sede de tener pacto con el diablo. Aquella noche, mientras se encontraba cenando, el padre fue apresado y llevado sin explicación alguna a la cárcel de la Inquisición. Pero como las autoridades eclesiásticas no tenían pruebas en su contra, determinaron que el religioso debía ser sometido a la tortura para que él mismo confesara. Eligieron la tortura de la garrucha, que es una polea, la cual consistía en colgar al acusado de las manos con una cuerda que estaba sujeta en el techo. El padre fue amarrado de las muñecas, y poco a poco lo elevaron, produciéndole con esto un inmenso dolor. Cuando se encontraba a 1,5 metros del suelo, lo dejaron caer bruscamente, pero antes de tocar el suelo,
nuevamente jalaron la cuerda, provocándole aún más dolor. El padre se confesó una y otra vez inocente, pero los eclesiásticos no se conformaban. Pusieron en sus pies un sobrepeso, esto con el fin de aumentar el dolor. El sufrimiento se hizo más grande, pero el religioso insistía en que era un fiel devoto. Los inquisidores lo subieron de nuevo, pero él mantenía su postura. Luego de 2 subidas más, el sacerdote se vio obligado a confesarse culpable, esto con el objeto de que cesara la tortura. Luego de la forzada confesión, el tribunal del Santo Oficio celebró el juicio, que como en todos los demás casos era una farsa, ya que aunque se le había asignado un abogado defensor, este no podía hacer nada por el infortunado padre, ya que si lograba demostrar que era inocente, seguramente la Inquisición la acusaría de complicidad, motivo por el cual también sería condenado. Así, el tribunal declaró oficialmente culpable al padre franciscano. El padre fue vestido como lo demandaba la Inquisición, un capirote, que es un gorro puntiagudo, y el San Benito, capote amarillo de lana, que llevaba estampada una cruz de San Andrés, rodeada de llamas, para que fuera paseado por la ciudad, permitiendo que la gente lo insultara y le arrojara cosas. Pero como el religioso era muy querido, todos se encerraron en sus casas para no presenciar su humillación. Finalmente, el padre fue ahorcado en un frondoso árbol y después el verdugo le cortó la cabeza con un hacha. Quienes presenciaron el acto aseguran que cuando el padre falleció, se formó por unos instantes el portón de una iglesia en el tronco del árbol, y quienes todavía viven en la localidad aseguran que cierta noche de verano, todos aquellos que pasan por el lugar y ven el portón de la iglesia, miran tras de él a un gran número de feligreses, ante quienes un sacerdote sin cabeza oficia la misa en latín. Cuentan que del cuello del sacerdote brotan chorros de sangre, y las palabras que pronuncia parecen brotarle del corazón, seguramente porque él siempre fue un fiel inocente.